Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y me pueden encontrar en mis redes sociales como Lili Benavides C, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Recuerde, todos los días estoy actualizando los Lili Tips para que no se los pierda. Y bueno, estoy bien contenta iniciando el penúltimo mes de este 2018, que qué rápido se nos fue este año. Y estamos totalmente en vivo a través de la señal de Canal 28, márquenos al 2020-8865. Si tiene alguna duda, algún comentario o alguna pregunta que hacerle a nuestros especialistas, ya sabe que las líneas de Canal 28 están siempre a su disposición, 2020-8865. También le pongo a su disposición nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. Si usted tiene una duda, pues mándenos un mensajito de texto y aquí en el transcurso del programa los estaremos leyendo para darles respuesta a todas sus preguntas. Les recuerdo también que nos siga en nuestras redes sociales de Canal 28, que es Canal 28. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide, una de las enfermedades reumáticas más comunes y que la padece mucho más gente en nuestro país. Pero para aprender sobre ella y enterarnos de cómo tratarla, pues vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones son los síntomas de una enfermedad llamada artritis reumatoide, que no debe confundirse con osteoartritis, la cual es una forma común de artritis a edad avanzada. Por lo general, hablar de artritis reumatoide es considerar que el paciente se ve afectado en el área de las muñecas y los dedos. Sin embargo, esta puede atacar otras partes del cuerpo, como los ojos, la boca y los pulmones. Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que la artritis es el resultado de un ataque del sistema inmunitario a sus propios tejidos y con frecuencia ataca más a las mujeres que a los hombres. No existe una causa definida para la artritis reumatoide, así que puede ser la genética, el ambiente o cuestiones hormonales. Los tratamientos incluyen medicamentos, cambios de estilo de vida y cirugía. Aunque suele ser más común a partir de los 60 años, lo cierto es que hay casos de artritis reumatoide que pueden aparecer antes y no identificarse como tales. En sus etapas iniciales, los dolores se confunden con problemas de salud leves y, de hecho, muchos lo pasan por alto, pensando que se trata de cansancio. Es por ello que el análisis de los síntomas, los antecedentes familiares y las pruebas con rayos X son algunos de los métodos utilizados para identificar la enfermedad y prevenir su avance. Pues así como lo vimos en la cápsula que estuvo muy descriptiva sobre la artritis, una persona que padece artritis tarda hasta 3 años para ir a consultar y ser diagnosticada con esta enfermedad. Pero para aprender más sobre ella, pues tengo el gusto de presentarles a mis invitados del día de hoy, quienes nos van a ayudar a aclarar muchísimo más y muchísimo mejor todos estos rubros de la artritis reumatoide. Y voy a comenzar presentándoles a la doctora María Daniela Treviño Carmona, que ella es reumatóloga del ISSSTE. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias. Y también les voy a presentar al doctor Kiber González, que también es reumatólogo. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Kiber. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, estamos. Y al doctor Enrique Barrón Hernández, que él es médico rehabilitador del CRE del DIF de Nuevo León. Sí, buenos días a todos. Muy buenos días. Y bueno, pues a ver, doctores, explíquenme un poquito qué es la artritis, doctora. La artritis es una enfermedad crónica, ¿sí? Donde siempre les explicamos que es algo como crónico, es como la diabetes, que tenga más de 2 meses o 6 semanas de estar los síntomas, la persistencia. Es una enfermedad de las articulaciones, ¿sí? De nuestras uniones, de nuestras zonas, principalmente o inicialmente de las manos. De las manos, ok. Y bueno, doctor Enrique, ¿qué es? Para entender esto siempre hablamos de las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones, verdad? ¿Dónde están? Bueno, las articulaciones es la unión de un hueso con otro hueso y tienen unos componentes que son líquido sinovial, cartílago articular, componentes óseos y un sistema muscular que lo moviliza y que le permite a la gente y a las personas moverse y mantener una postura. Cuando ellas se afectan, pues evidentemente va a haber alteraciones en la movilidad
y muchas alteraciones en la postura. Claro, y esto es importante porque intervienen muchos, no nada más es una parte del cuerpo, sino que intervienen, como bien dijo, cartílagos, tejidos, músculos, tendones, huesos, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuando hablamos siempre de la artritis, a veces decimos artritis como tengo artritis o ya me va a dar la artritis, pero hay varios tipos, ¿no, doctor Kiver, de artritis? El día de hoy vamos a tratar solamente de una, pero se confunde mucho, ¿no? Se confunde mucho. Hay algo que siempre trato de explicar en consulta y en donde me toca participar, que hay un error ahí semántico, ¿no? La palabra artritis es una palabra compuesta, el prefijo art denota articulación y el sufijo itis denota inflamación, y es lo que es, inflamación articular, nada más. Claro. De ahí hay que tomar en cuenta que la artritis es como una fiebre. Nadie está enfermo de fiebre, nadie está enfermo de artritis. Hay que encontrar la enfermedad que está ocasionando fiebre, hay que encontrar la enfermedad que está ocasionando artritis. Entonces hay más de 100 tipos de enfermedades que ocasionan artritis. Entonces el problema semántico sucedió que hemos tenido vicios de anteriores generaciones donde pusimos la palabra artritis, inflamación articular, en el nombre de las enfermedades que ocasionan artritis. Entonces nos confundimos. Claro. Pensamos en artritis reumatoide, y pensamos en artritis reumatoide generalmente, pero está artritis psoriásica, artritis idiopático juvenil, espondiloartritis, artritis reactiva, artritis asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces esta palabra está inmiscuida en muchos de los nombres. Claro. Y nos confundimos. Pero ahorita la que vamos a hablar, la vamos a tratar, pues es la artritis reumatoide como tal. Sí. Es uno de los más de 100 tipos que hay que ocasionan artritis. Muy bien. ¿Y qué tan frecuente es la artritis reumatoide? Bueno, la prevalencia se calcula entre un 0.5% a 1% de la población general. En Monterrey se hizo un estudio que se llama COPCORD. ¿Es cierto? Sí, así es. De hecho, es entre 3 o 4 veces más frecuente en mujeres. ¿Sí? ¿Y por qué será que en las mujeres, ustedes que son los expertos en esto, hay alguna causa en particular o realmente se desconoce? La verdad es que asumimos que tiene que haber un rol en las hormonas, en los cambios. Todos tenemos las mismas hormonas. Ajá. Asumimos que nada más la progesterona y los estrógenos están en las mujeres, pero también lo tenemos los hombres, así como las mujeres también tienen testosterona. Puede deberse a los cambios tan bruscos, picos y bajas de los ciclos hormonales de la mujer, pero la verdad es que el hecho de que sepamos así por qué sucede a las mujeres es una respuesta está un poquito vaga y no. Claro. Se cree o se ha visto que los estrógenos aumentan el sistema inmunológico. ¿Sí? Muy bien. Y en esta enfermedad precisamente tenemos un exceso del sistema inmunológico, una reacción intensa contra las articulaciones. Entonces, es una de las teorías, más no es totalmente definido. Como dice el doctor. Claro. Sí. Y también es una enfermedad autoinmune. Sí. También es una enfermedad que esto me llama mucho la atención y quisiera que, si nos lo pueden explicar otra vez, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Okay. Para que nos quede bien claro a todos en casa que nos están viendo. La verdad es que no es tan complicado. La enfermedad autoinmune generalmente es cuando nuestro sistema inmunológico, lo que ustedes conocen, lo que todos conocemos como el sistema de las defensas, monta una respuesta contra alguna molécula o algún componente de nuestro cuerpo. Generalmente el sistema inmunológico, el sistema de las defensas, reconoce todas nuestras moléculas y es tolerante con ellas, o sea, no monta un ataque contra ellas. Se dice que se pierde la tolerancia, la autoinmunidad comienza cuando se pierde la tolerancia, cuando empiezan a ver esa moleculita del cartílago, no me parece de nosotros, hay que atacarla. Okay. Entonces se pierde la tolerancia, se vuelve un estado autoinmune y bueno, una de las definiciones más actuales es que como tal tiene que haber algún anticuerpo o una inmunoglobulina, que es lo mismo, circulante, dirigida contra alguna molécula, no tiene que ser una inmunoglobulina patológica, pero que haya un marcador de una inmunoglobulina para poder decir que es una enfermedad autoinmune. Si no cae en otro rubro que se llama autoinflamatorias, como son las artritis psoriásica, como son las espondiloartropatías, que son otras enfermedades que causan artritis, pero que no tienen ningún marcador, ninguna inmunoglobulina circulante. Ok, que no son autoinmunes. Se llaman autoinflamatorios. Generalmente lo abarcamos todo como uno. Esta última separación llevará poco tiempo, ¿verdad, doctora? Llevará como unos 4 o 5 años, no lleva mucho la separación, pero bueno, es una cosa que se va agregando. Y bueno, hay que diferenciar entre una y otra, ¿no? Y otra, claro. Doctor Enrique, también cuando hablamos de artritis pensamos que solo le da a la gente mayor, ¿no?
No, no, la artritis reumatoide pues, afecta, como bien lo dicen ellos, a población mucho más joven. Ajá. Y en vida laboral activa, donde están estudiando, donde están haciendo actividades. Y cuando uno hace estos diagnósticos, evidentemente la gente en su mente surgen escenarios a veces catastróficos, Claro. de ya no me voy a mover, de ya no debo hacer tal o cual actividad, ya no debo estudiar, ya no debo trabajar. Y evidentemente el atenderse con profesionales le da oportunidad de conocer más la enfermedad y que haya una prescripción adecuada de fármacos y que las especialidades que coadyuvamos en el manejo de las enfermedades reumatológicas tengamos la capacidad para orientar, mejorar movilidad, cuidar las articulaciones y lograr el mayor desempeño muscular para que la gente pueda llevar a cabo sus actividades de la mejor manera. Claro, de una manera normal, ¿verdad? Porque es muy cierto, siempre que nos dicen de este tipo de enfermedades, pues pensamos que ya no nos vamos a poder mover, que siempre van a ser incapacitantes y si lo detectamos a tiempo, pues podemos tener un buen pronóstico. Sí, y darle muy buena información porque los pacientes pueden llegar hasta la kinesiofobia, donde tienen miedo a moverse porque creen que la enfermedad va a aumentar. Claro. Y si se maneja adecuadamente en equipo multidisciplinario, pues las posibilidades de que el paciente le vaya mucho mejor pues están presentes. Claro, y ahorita le voy a pedir que nos explique un poquito más a fondo ese término para entenderlo todos mejor, pero bueno, antes de irnos al corte, doctores, las edades en las que se presenta más la artritis reumatoide, ¿cuáles son? Bueno, es que se dice que es a cualquier edad. A cualquier edad. De hecho, tenemos pacientes desde los primeros cambios hormonales, la adolescencia, ¿sí? Como dice el doctor. Tenemos pacientes toda la edad fértil, todas las mujeres y hombres también en edad fértil. Y tenemos un grupo arriba de los 65 años. Sí, en realidad es a cualquier edad. A cualquier edad, no hay un grupo específico. Es que, así como dice la doctora, definitivamente, si uno revisa la literatura, te va a decir que arriba de los 60 años hay mayor riesgo de que la tengas. Pero es algo que ya no vemos, o sea, Claro. ya lo vemos. Yo tengo, mi promedio de pacientes con artritis reumatoide es de 40 años, lo que significa que tengo muchos pacientes de entre 20 y 30 años que me dan el promedio. Claro, claro, pues vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos para seguir hablando de artritis reumatoide aquí en Salud al Día. Pues qué bueno que sigue con nosotros aquí en Salud al Día. Les recuerdo, nuestro teléfono es el 2020-8865 o también nuestro número de WhatsApp, que es el 812-611-3535. Si usted tiene alguna duda o pregunta que hacerle a nuestros especialistas, con gusto, márquenos y ahorita se la vamos a hacer para que les respondan mientras dura Salud al Día. Y bueno, estábamos platicando sobre la artritis reumatoide, un poco las generalidades de esta enfermedad, pero realmente ¿qué lo causa? Yo he escuchado y estoy segura que usted también en casa ha escuchado algunas frases, sobre todo de las abuelitas o de las mamás. Digo, a mí yo me acuerdo mucho que me decían, no agarres agua fría y luego agua caliente porque te va a dar artritis. O no abras el refri tan rápido para que no te dé todo el frío porque eso te va a causar artritis. ¿Esto es cierto, doctores? Estos cambios, los cambios bruscos de temperatura. Los cambios bruscos de temperatura pudieran ocasionar un poco de dolor porque el cambio frío, el clima frío puede hacer que se contraigan los músculos y los tendones que están alrededor de las articulaciones, lo que comprimiría el espacio articular y pudiera provocar un poco de dolor. Pero eso es muy diferente a que ocasione una enfermedad que cause artritis. Okay. Entonces, sí, escuchamos muchas veces eso de que me toca en la consulta de que la señora regaña a la hija que ya tiene 30, 40 años, te dije que no estuvieras metiendo las manos al refrigerador tan rápido. Entonces, pues, no es así, no funciona así. No funciona. Y hay muchos otros mitos que hay, ¿no? O sea, desde estrés, sustos, obviamente. Siempre, claro. El susto es el principal factor de ocasionar cualquier enfermedad en México. O sea, el susto ocasiona todo aquí en México. Entonces, también la artritis reumatoide no está exenta de ese mito, obviamente. Claro. E incluso, doctor Enrique, veía, hay ciertas terapias que involucran el calor y el frío. Entonces, esto es totalmente falso, ¿no? Sí, yo que lo comentaremos más adelante, pero la artritis reumatoide pasa por diferentes fases o diferentes etapas donde hay
unas articulaciones inflamadas y otras articulaciones rígidas. Ajá. Y la inflamada requiere reposo y la rígida requiere movilizarse. Ajá. Entonces, evidentemente la persona requiere una asesoría profesional para mover las articulaciones que están rígidas y descansar temporalmente las articulaciones que deben de descansar porque están inflamadas. Y el estrés mecánico, el movimiento, produce más erosión, más daño osteoarticular. Claro, claro, pero realmente estos cambios no son la causa, ¿verdad? ¿Qué puede ser una causa o qué es la causa de la artritis, doctora Daniela? El mayor componente causal que se ha encontrado es un factor genético. ¿Sí? Factor genético. Factor genético, no 100%, pero sí muy importante. Ujú. Pero al factor genético se le ha atribuido algo más extra, ¿sí? Un detonante o alguna otra cosa, que es también cuando se confunden. Los detonantes los confunden con causal, ¿sí? Okay. Pero tiene que haber algo genético predisponente. Ok, la genética, ¿qué otra Se causa? dice que la genética, hay una parte de la secuencia que se llama el epítopo compartido y que codifica unos tipos de moléculas en nuestras células y que ese es el factor genético más intenso, aunque hay unos 4 o 5 más, pero en general si juntamos todos los factores genéticos solamente nos dan un 30 o 40% de la responsabilidad del debut de una artritis reumatoide. Y es por eso que dice la doctora, no hay que confundirlos con los detonantes o los causantes, los que explotan, hace que explote la enfermedad. Tenemos un paciente genéticamente predispuesto y luego tenemos factores que pueden detonar la artritis reumatoide. Y uno de los factores que hemos encontrado básicamente son 3. La gingivitis por una inflamación de las encías por un bicho que se llama Porphyromonas gingivalis, también el tabaquismo y pues básicamente esos dos hemos encontrado. Sí. Infecciones a lo mejor virales, tipo de Epstein-Barr, citomegalovirus, pero tampoco las infecciones no las hemos podido poner muy causalmente, pero la Porphyromonas gingivalis y el tabaquismo sí están asociados al debut de la artritis reumatoide. Claro, y el tabaquismo, corríjanme si no, también puede ser algo que agrave todavía más la situación de la artritis o el pronóstico o incluso los medicamentos. ¿Es bueno que la gente deje de fumar? Absolutamente, sí, absolutamente. Es parte de nuestra consulta día con día. Se ha encontrado como factor detonante, si aumenta las posibilidades hasta un 90%. Si ya tienen un porcentaje de 30%, lo aumenta a un 90%. Esa es una. Y aparte puede aumentar la agresividad de la artritis e interponerse con la respuesta a los medicamentos. ¿Sí? Claro. Y eso es bien importante porque a veces ahora nos está tocando pacientes más jóvenes. Entonces el paciente más joven batalla más para comprender la enfermedad. No estoy diciendo que el adulto mayor o el adulto intermedio, por así decirlo, La comprenda muy bien. La comprenda muy bien, o sea, me refiero que la acepte. Y un joven es mucho más difícil. O sea, lo que hay el abordaje tanatológico de esta enfermedad con un psicólogo, un psiquiatra, pues es importantísimo porque no esperan llegar al consultorio del reumatólogo y decir, sabes que tienes artritis reumatoide para toda tu vida y te voy a dar un medicamento que te puede alterar un poquito de cosas, pero vamos a seguir con eso. Entonces ese se lo dice a una chica o un chico de 20 años que es gimnasta, que es futbolista, beisbolista, lo que sea, y pues le pega, o que se va a casar en 2-3 meses. Claro, sí, es un shock. Es un shock. Es sí. un shock enterarnos de este tipo de enfermedades, ¿no? Y también puede ser un símbolo de hasta rebeldía, ¿no? El fumar y demás. Exactamente, se siguen fumando, no toman las indicaciones porque dicen que no tienen nada Claro. y demás. Entonces se vuelve ese problema. Y ese problema, yo creo que la doctora no me dejará mentir, en los pacientes, las chicas con lupus, que son muy jovencitas, cómo batallamos bastante para que nos sigan las indicaciones de no fumar, o sea, Claro. no fumar. Sí, pues por favor dejen de fumar. Realmente el cigarro no tiene nada bueno, ¿verdad? Y solamente agrava más las enfermedades como la artritis reumatoide. Y bueno, siguiendo sobre esta enfermedad, ¿cómo comienza? ¿Cómo empieza cómo nos podemos dar cuenta que es artritis? ¿Cómo podemos como parar las antenas, no? Pues es que la verdad es que todo el mundo, como yo siempre les pregunto, ¿qué piensas cuando te digo artritis reumatoide? Y luego la gente se imagina una mano deformada, ¿no? Claro. Y la verdad es que no es nada así. Generalmente la artritis es para que llegue a eso, ya pasaron 10 a 15 a 20 años, o sea, y muchas veces sin tratamiento alguno. Entonces, en el caso realmente empieza con dolor articular, general, localizado literalmente en las articulaciones, particularmente las manos, pueden ser muñecas, los nudillos y codos, hombros,
Y este dolor, característicamente por las mañanas, amanece rígida las articulaciones. Y la característica es que dure más de 30 minutos la rigidez. Entonces, la rigidez y el dolor usualmente van a durar más de 30 minutos por la mañana recién levantados, y con el paso del día, con el uso de las manos, con la actividad diaria, van a comenzar a aflojarse estas articulaciones, va a haber menos dolor, puede quitarse o puede no quitarse, pero se va a ir atenuando. Esa es la característica del dolor articular en la artritis reumatoide, le llamamos artralgias de patrón inflamatorio. En la mañana amanecen duras, amanecen dolorosas, y con el paso del día se puede ir calmando. A diferencia de como si tuvieras un dolor de rodilla por sobreuso. Sabes que en la mañana amanecí muy bien, ando tranquilo, ya por ya son las 3 de la tarde, ya anduve caminando, ya me empezó a doler. Okay. Ese le llamamos el patrón de dolor articular mecánico. Ok, muy bien. Y bueno, este es muy común, doctor Enrique, que cuando tenemos dolor, pues no pensamos precisamente en una enfermedad en sí, ¿no? Tenemos un dolor, nos duele una articulación y lo primero que hacemos es tomarnos un desinflamatorio o hacer algunos remedios en casa, ¿no? Por eso se tarda un poquito este diagnóstico. Sí, en México pues es muy común la automedicación. Claro. Y las recomendaciones del entorno ahí familiar o social del paciente con dolor articular, con rigidez, y a veces responden favorablemente, disminuye el dolor, pero invariablemente la articulación está sufriendo cambios que si no se tratan a tiempo van a producir consecuencias. Evidentemente el proceso de la artritis reumatoide es muy variable en las personas y puede dar lugar a confusiones, pero todo aquel paciente que tenga dolor en las manos, que tenga rigidez matutina, que sea simétrico en las dos manos, y que tengan asociados a dolores en otras articulaciones, pues debe acudir con un profesional para que se haga un diagnóstico clínico, un seguimiento por imagen, otros estudios, y se determine, ¿verdad?, el mejor manejo para limitar las complicaciones. Claro, cuando ya vimos que ese dolor no es normal, ¿no? No es como algo, como algún golpe, como alguna torcedura, entonces ya podemos estar acudiendo a algún servicio de salud para que nos diagnostiquen. Y es muy común atribuir cambios musculares o articulares al estrés, que sí es un factor, ¿verdad?, de dolor muscular, pero no de dolor articular, ni de limitaciones o rigideces matutinas. Claro. Y bueno, les recuerdo, nuestro teléfono es el 2020-8865 y por aquí nos habla, de hecho a nuestra línea aquí de Canal 28, tenemos varias llamaditas y nos dice José Martínez de la colonia San Ángel que sí, el tronarse los dedos influye para activar la artritis. No, eso también se considera un mito. Un mito. El tronarse los dedos es el cambio en el vacío, entre hueso y hueso, y es muy frecuente sin enfermedad. Sin enfermedad, Así exactamente. es. Entonces no lo podemos asociar como una causa en sí. Síganos mandando sus dudas, sus preguntas al 2020-8865, ya que estamos hablando de la artritis reumatoide. Y ahorita, regresando del corte, vamos a seguir hablando sobre cómo tratarla y cómo tener una mejor calidad de vida con esta enfermedad. Aquí continuamos en Salud al Día. Continúa con nosotros aquí en Salud al Día, y nosotros aquí en el corte no hemos podido dejar de hablar sobre la artritis reumatoide porque es un tema muy extenso y realmente hemos tenido también bastantes llamadas. Síganos marcando al 2020-8865 y ahorita las vamos a ir respondiendo en el transcurso del programa. Y bueno, ya llegamos, por ejemplo, tenemos un dolor, decíamos ahorita, doctor Enrique, ya diferenciamos que es un dolor diferente. Siempre vamos y acudimos primero con nuestro médico familiar, con nuestro médico. ¿Qué podemos hacer para luego pues que nos dirijan hacia quién trata la artritis reumatoide? Sí, todo aquel paciente, ¿verdad?, de las diferentes edades, que tenga dolor articular, que se le inflamen las articulaciones, que sea simétrico, debe pensar en acudir con el líder en la atención de la artritis reumatoide, que es el reumatólogo, el especialista en las enfermedades de este tipo. Y yo que ahorita van a ampliar detalles de cómo hacer los diagnósticos por estudios, para establecer
¿verdad? Sí, en la etapa que está, y aquel que tenga, ¿verdad?, las necesidades de acudir a fisioterapia y rehabilitación, pues coayuvemos en el cuidado de esa articulación, en el mantenimiento del músculo, en el mantenimiento, la mejoría de la movilidad y la marcha. Pero evidentemente tiene que acudir con un profesional y dejar a un lado tantos mitos que hay, tanta desinformación en cuanto a los diagnósticos y en cuanto a los tratamientos, porque habrá inclusive quien diga que tal medicamento hace un efecto negativo, pero todos los medicamentos tienen, sí, efectos que uno busca y evidentemente efectos indeseables. Entonces yo creo que ahorita comentaremos cuál y cómo. Claro, y sobre todo algo muy importante que mencionó, que también se presta mucho a estos llamados remedios milagro, ¿no? Y productos milagro que a veces solamente hacen que deteriore más nuestro cuerpo y avance más la enfermedad. Y causan un furor y toda la gente los consume y el paso del tiempo hace que rápidamente sean abandonados. Claro. Porque no modifican sustancialmente la enfermedad. Exactamente. Y bueno, hablando de esto, llegamos entonces ya con el reumatólogo, que es quien debe tratar esta enfermedad y las enfermedades reumáticas, como bien lo explicó el doctor Enrique. Y bueno, ¿cómo se diagnostica la artritis? ¿Hay alguna prueba en específico? Sí, el diagnóstico se basa en muchos criterios, lo llamamos nosotros, principalmente al momento de interrogar el tipo de dolor, como nos comenta el doctor, y al momento de revisar, ¿sí? Es una serie de criterios que involucran tanto la revisión por un experto, por lo general, y también el apoyo con exámenes de laboratorio. Pero es muy importante considerar que todo es importante, no solamente un examen. Un examen, Así tiene es. que ser un diagnóstico completo y supongo también un diagnóstico físico ya ahí en vivo con el paciente, ¿no? Claro, sí, Un examen. De hecho, o sea, los criterios diagnósticos son ampliamente utilizados y los usamos todos los días, pero finalmente el criterio médico es el que termina ganando. Claro. Pero generalmente nos basamos en los criterios. Muy bien. Sí. Y bueno, hay una prueba muy importante en la cuestión del examen de sangre, sí, que a veces también se llega a confundir con otras enfermedades. Sí, claro. Está el más común que encontramos es el factor reumatoide. Y el factor reumatoide, a pesar de que tiene la palabra reumatoide en el nombre, no es tan específico de la artritis reumatoide. Puede estar presente en muchas otras enfermedades. Sin embargo, cerca del 85% de las personas que tienen el factor reumatoide positivo van a tener o tienen artritis reumatoide. Entonces, es la gran mayoría, a fin de cuentas. Claro. Pero se puede dar por alguna infección, como bien. Se puede dar por siempre. como tuberculosis, una colitis bacteriana subaguda, un lupus, también te puede dar un síndrome de Sjögren, hepatitis B, hepatitis C, lo pueden presentar. Pero pues son la minoría de los casos. Claro. O sea, sí realmente hay un 85% que va a tener o tiene artritis reumatoide. Sin embargo, hay que pensar que puede estar en otras enfermedades. Y el diagnóstico y el laboratorio, el resultado del laboratorio por sí solo no es diagnóstico de artritis reumatoide. Vamos a asumir que la doctora y yo somos hermanos. Ella tiene artritis reumatoide, ella tiene el factor reumatoide positivo y yo también lo tengo positivo, pero yo no tengo síntomas. Yo no tengo nada, nomás tengo el factor reumatoide positivo. No tengo artritis reumatoide, definitivamente voy a ser una persona genéticamente predispuesta a tenerla, pero no la tengo, porque tengo el diagnóstico involucra, como dice la doctora, cómo duelen las articulaciones, la revisión y también los estudios de laboratorio. Uno de ellos es el factor reumatoide. Desde luego, y no es indicador 100%, como bien explicaba la doctora. Y bueno, una vez que ya acudimos a consulta, ya a través de todos este tipo de exámenes, ya nos diagnosticaron artritis reumatoide, ¿cuál es el tratamiento? He escuchado, hay algunas leyendas también que dicen que los tratamientos de esta enfermedad son muy pesados, son muy fuertes, ¿es cierto? Pues aquí lo más importante es principalmente el tiempo de tratamiento. Independientemente de lo que decidas utilizar, la decisión que tomemos va a ser individual, según el caso, ¿verdad? Según varios factores o características de cada paciente, pero el tiempo es lo más importante. Tenemos una ventana de tiempo o un periodo de tiempo en donde vamos a esperar la mejor respuesta con diversos fármacos, ¿sí? Y son aproximadamente 3 meses.
Es decir, sí es poco tiempo. Sí, claro. Muy bien. Sí, las Y dos. es importante algo que comentó la doctora Daniela, no es el mismo tratamiento para todos, porque a veces creemos que nos van a dar la misma pastilla o incluso entre pacientes pueden decir, ¿por qué a mí me dieron este medicamento y a ella no? Entonces, este tratamiento puede ser un tanto personalizado. Es muy personalizado, de hecho, a pesar de que muchas veces usamos el mismo medicamento. Ahorita hablamos del factor reumatoide positivo. Hay artritis reumatoides con el factor reumatoide negativo. Entonces eso causa un conflicto todavía más grande para el paciente, como que tengo artritis reumatoide y tengo el factor reumatoide negativo. Existe otro marcador que se llama anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, o CCP, así se llama. Y ese sí es muy específico. Si sale positivo, ese paciente tiene un 95% de que tiene o va a tener artritis reumatoide. Casi es firmar el contrato de tener la enfermedad. Ajá. Pero, como les comentaba, si no tiene síntomas, no hay diagnóstico. El tratamiento varía muchas veces de la cantidad de factor reumatoide positivo que tenga o anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado que tengan o que no los tengan. También depende mucho de lo que los criterios, de las guías de recomendaciones, y lo que principalmente depende es de la comodidad del médico en utilizar ciertos medicamentos u otros medicamentos. El medicamento de primera línea, el de primera elección, dado por las guías internacionales, se llama metotrexate. Entonces el metotrexate, obviamente, uno le dice al paciente, este medicamento es el de primera elección, es el que te toca, le platicas el metotrexate, y si él lo llegó a buscar, yo de hecho lo digo en la consulta, si lo buscas en internet vas a encontrar que es una quimioterapia, le vas a decir, sí, es una quimioterapia, asústate aquí conmigo, no te asustes afuera. Se usa para varios tipos de cáncer, principalmente linfoma o leucemias, y generalmente a dosis completamente distintas. Si comparamos la dosis de un linfoma o leucemias, son de 5.000 o 3.000 miligramos, y para artritis reumatoide usamos máximo 25 miligramos. Entonces la diferencia es abismal, sí, o completamente distinto. Entonces, y ya depende mucho del médico de cuánta dosis le va a dar y la respuesta del paciente, porque hay, brechas generacionales entre médicos y médicos usan dosis más pequeñas, otros usan dosis más grandes, siempre evaluando al paciente que no tenga efectos, primero que no tenga efectos adversos y después que tengamos mejoría eventual. Claro, y dentro de este tratamiento también está el tratamiento que es el tratamiento físico, la rehabilitación, que es una parte, creo yo, muy importante en este buen pronóstico de la enfermedad, ¿no, doctor Enrique? Así es, y también lleno de mitos, ¿sí? La gente se pasa, ¿verdad?, comúnmente hojas impresas de cuál ejercicio hacer y cuál ejercicio no hacer. Y como bien ahorita decía el doctor, es un tratamiento personalizado y establecer cuál es tu limitante para mover tal o cual articulación y la causa. Sí. Es diferente el tratamiento de una articulación rígida a una articulación inestable. La articulación rígida hay que darle termoterapia profunda, ejercicios de estiramiento, ejercicios con electroestimulación, y en la articulación inestable, todo lo contrario, estabilizarla, darle tratamiento antiinflamatorio, trabajar los músculos sin mover la articulación, ya sea con ejercicios isométricos, que son ejercicios de contracción estática, o con electroestimulación, para que con ese tiempo en que los médicos indicamos reposo, no sufra tanta atrofia muscular. Entonces es bien diferente, tiene que ser personalizado y no puede surgir de una hoja impresa en internet. Claro, que todos hagan lo mismo. O que todos hagan lo mismo. Todas las articulaciones, inclusive del mismo paciente, puede tener una rodilla rígida y una mano inestable y deformada y una inestabilidad cervical. Claro. Entonces, todo debe ser bien evaluado en cuanto a postura y movilidad, y luego surgir una prescripción de fisioterapia y ejercicio terapéutico. Claro, y que se quiten, quisiera que ahondara un poquito más en el término que nos dijo en el primer bloque, a este miedo al dolor. Es muy común que en este tipo de enfermedades, pues el dolor es el síntoma principal. Sí, y todo aquel que tiene dolor, pues invariablemente se hace un poquito egoísta y empiezan a surgir y a planteársele en su mente muchos escenarios, y llega a pensar que el moverte es una causa de más lesión, de más dolor, de intensificación de la enfermedad. Y surge el término que ahorita comentábamos de kinesiofobia, el miedo a moverte, pero el no moverte involucra daños de la articulación. Por no moverte se va a hacer más rígida. Y lo otro, va a haber una desadaptación muscular que va a quedar en
atrofia muscular, pérdida de la capacidad o resistencia muscular, e invariablemente el paciente va a perder la capacidad para moverse y caminar. Exacto, y por eso es importante acudir a tiempo y con un buen diagnóstico también de rehabilitación y una buena terapia personalizada. Y entender que es un trabajo de varios especialistas y de multidisciplinario y de muchas especialidades o profesiones. Invariablemente el manejo farmacológico va acompañado de un buen cuidado de la articulación y del músculo. Exacto. Y bueno, tenemos otra llamadita de Margarita González de Misión de Lincoln que nos dice, ¿cuál sistema de salud tiene el tratamiento que no sea tan agresivo y que no mate células sanas? Tratamientos inocuos. ¿Nos pueden explicar, doctores, un poco más al respecto? Doctora. Sí, claro, Doctora. claro. Esa es una pregunta probablemente mal enfocada. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos tratamiento nos lleva aproximadamente a mí 40 a una hora para explicar, ¿verdad?, cómo es el proceso y por qué está justificado un tratamiento. Ninguna de las terapias son nocivas o tóxicas. Todas están autorizadas por regulaciones importantes internacionales y mexicanas, ¿sí? Todos vamos conforme lo que ya está establecido y reconocido, ¿sí? Este medicamento que mencionó el doctor, Methotrexato, tiene 50 años usándose, 40 años usándose, por lo cual tenemos todos esos años de información, ¿sí?, acerca de su seguridad, y sabemos que no es nocivo y que no ocasiona, pues eso, ¿verdad?, el daño, ¿verdad?, a las células. Que no mata células sanas. No mata células sanas, exactamente. Es probablemente un mal enfoque, ¿sí? El enfoque es a regulación de las células, ¿sí?, moverlas. Yo les digo, tu cuerpo, o sea, tu medicamento va a mover las células de donde están trabajando de más en las articulaciones. Entonces yo le estoy diciendo, yo estoy regulando cómo se muevan y que no se vayan para allá y que nada más estén donde yo las necesito. Las necesito para defenderme, pues, de mis bacterias, de mis virus, ¿sí? Entonces, mi cuerpo va a seguir defendiéndose, sí, pero va a ser de una manera diferente. Exacto. ¿Y será por esas cuestiones de mitos, doctor Kiber, que la gente abandona los tratamientos? Bastante, la verdad es que tengo varias buenas pacientes que, bueno, incluso tengo una que su hija está con un medicamento biológico, ya un medicamento un poco más avanzado para el control de una espondiloartropatía. La mamá tiene artritis reumatoide y la mamá dice, no, yo quiero naturistas, ¿no? O sea, y se ha sentido mejor. Y dices, ching, ese funcionamiento muchas veces ni siquiera depende de lo que esté ingiriendo. Es parte natural de las enfermedades reumatológicas que están en un patrón ondulante. A veces están calmadas y a veces se vuelven a subir, a veces están calmadas. Y la idea es que con el tratamiento estas ondulaciones, estos movimientos se hagan lo más cerca de menos destrucción y lo más cerca de no dolor. En cambio, si estás haciendo tratamiento, pues los cambios van a ser muy bruscos. Lo que decía el doctor tiene mucha relevancia en cuanto a la movilización. De hecho, bueno, algo que yo me enfoco mucho es el impacto del yoga en las enfermedades articulares. Es un tema que me gusta mucho y de hecho hay varios estudios que muestran que el paciente, aunque esté muy inflamado, muy afectado de la artritis reumatoide, el que haga yoga inmediatamente, hay unos marcadores que evaluamos en sangre que se llaman proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, que son marcadores de que hay inflamación. El yoga literalmente los disminuye. Qué interesante. Y pues bueno, de esto vamos a seguir platicando después del corte. Quédese con nosotros aquí en Salud al Día y recuerda que si tiene alguna pregunta, márquenos al 2020-8865. Regresamos. Seguimos aquí en Salud al Día. Recuerda nuestro teléfono que es el 2020-8865 y nuestro WhatsApp que es el 812-611-3535, donde precisamente tengo una preguntita ahorita que estábamos hablando sobre los tratamientos de la artritis reumatoide. Nos preguntan aquí algún tratamiento alternativo o como preventivo para la artritis reumatoide. ¿Qué podría ser? ¿Existe algún tratamiento alternativo? Pues la verdad es que un tratamiento alternativo o preventivo, bueno, son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes, ajá. Alternativo, la verdad es que no hay. La mayor parte de lo que se comenta son complementos al tratamiento de base y el complemento, bueno, ahorita lo platicábamos en el corte, que
se ha visto que la vitamina D3 tiene efectos moduladores del sistema inmunológico que nos sirve para que no haya tanta inflamación, al igual que el omega 3. Y hay ciertos estudios en moringa y en cúrcuma, particularmente en ratas, que se han hecho estos estudios, pero que sí han visto que ha habido mejoría. Pero las dosis que se dan de moringa y de cúrcuma tienen que ser mucho más grande de lo que nos venden. Claro. Entonces, y serían un complemento no sería un tratamiento. Un tratamiento. Y alternativas de tratamiento realmente no las hay. Claro. O sea, usas esto si no estás condenado a que aquello que tú tenías ya con un concepto en tu cabeza de artritis reumatoide igual a deformidad y dolor, si no usas ningún tratamiento establecido de un reumatólogo, vas a llegar a eso que tienes en tu mente. Actualmente no significa dolor, actualmente no significa deformidad, actualmente significa que es una enfermedad crónica que si la tratamos puede no ser degenerativa, la vamos a mantener estable. Claro, y algo también preventivo que podemos hacer todos como ciudadanos, tengamos artritis o no, es cuidar nuestro peso, tener un peso saludable, no tener sobrepeso u obesidad, estarnos checando continuamente nuestro estado de salud. Esto también nos puede ayudar a prevenir muchísimas enfermedades, pero también estaba leyendo, corríjanme si no, doctores, que el bajar de peso tiene un mejor pronóstico en la artritis reumatoide. Sí, de hecho se ha encontrado como relación obesidad a la variedad de artritis seronegativa. ¿Sí? Se ha encontrado que bajan de peso los pacientes y mejoran los dolores articulares, específicamente o más en relación a las que tienen factor reumatoide negativo o péptido cíclico citrulinado negativo, pero puede abarcarse en todas, ¿verdad? Claro, exactamente. Y bueno, tenemos otra llamadita, otra pregunta aquí en nuestro WhatsApp y nos dice, doctor Enrique, al ir creciendo los niños les duelen los huesos. ¿Es normal o por qué duelen? Bueno, pues algunos niños presentan dolor de crecimiento. Ajá. Las epífisis, como cualquier otra estructura, pues tienen receptores y si el crecimiento se está dando más rápido de lo acostumbrado, pues evidentemente puede haber alguna sensación, ¿verdad?, dolorosa, que al hacer la actividad física, pues el niño se acentúe o se exacerbe y el niño aqueje dolor. Pero no hay que confundirnos, hay que revisar a ese niño a ver si no tiene alguna alteración de su cartílago de crecimiento o de sus mismas articulaciones. Claro, y lo más ideal es que se acerque con los especialistas para que lo puedan consultar y lo puedan diagnosticar y evaluar mejor. Sí, el término, si se quiere decir así, dolor de crecimiento, es por exclusión después de que ya se evaluó el niño y los estudios demuestran que hay una normalidad en el resto de los componentes articulares. El dolor de crecimiento tiene un componente importante que es en los huesos, no es en las articulaciones. Ok, hay que saber diferenciar también. Muchas veces el dolor de crecimiento se acentúa con la actividad física, a diferencia del dolor de la artritis, de cualquier tipo de artritis, que con la actividad física disminuye. Exacto. Entonces, hay diferencias, aunque sí un pediatra debería estar cerquitita de tu pequeño para ver de qué tipo de dolor está padeciendo. Muy bien. Tenemos otra llamada, dice aquí, otro mensaje de WhatsApp, se los voy a leer. Dice, hola, muy buenos días, me llamo Guille Cortés. Mi mamá tiene artritis reumatoide degenerativa. Por favor, ratifíquenme la información si es genética. Me da pavor llegar a tenerla. Tengo 52 años y me cuido. Y ella tiene sus manitas así. Nos manda unas fotografías de mucha deformidad en las manos de su mamá. Entonces, bueno. Pues, la verdad es que dijo una palabra importante, dijo genética. Y en efecto, la artritis reumatoide tiene componentes genéticos. No hay que confundirlo con una enfermedad que sea hereditaria. Generalmente las enfermedades hereditarias obedecen a la alteración de un solo gen o un solo fase del gen, una sola secuencia de un gen, y que este gen ya le encontramos como su comportamiento de cómo se va a transmitir con generación. Entonces, el clásico ejemplo de una enfermedad hereditaria es la hemofilia, que ya sabemos cómo se va a comportar, que las mujeres son portadoras, que los hombres la manifiestan y demás. Ese es el que no hay idiota, te lo están heredando. Y en la artritis reumatoide hay componentes genéticos. Es una enfermedad que tiene muchos genes alterados. Hemos encontrado pocos. Hemos encontrado básicamente 2 que son los más importantes, pero que no, como decía, no tienen la responsabilidad de más de un 30 o 40% de producir artritis reumatoide. Entonces, no es hereditaria, pero sí es genética. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú, si tienes un familiar de primera línea que tiene artritis reumatoide, en este caso la mamá de la señora, ella tiene
entre 3 a 9 veces más riesgo de tener artritis reumatoide, pero no se la están heredando. No está condenada, a diferencia si fuera otra enfermedad. Como la hemofilia, que ya no tiene para la otra. Sería bueno, y ella puede acercarse con ustedes, claro, a checarse preventivamente, puede ser. O sea, nuestra amiga Guille que nos marcó, sí puede acercarse y hacerse algunos estudios para que ella esté un poco más tranquila. Igual, lo que los estudios, si salen positivos, le va a conferir un riesgo, pero si no trae síntomas, a lo mejor nada más hay que estar vigilando. No tiene enfermedad. Exactamente. Y bueno, tenemos otra llamadita, dice Marta González de la colonia Azteca, dice, tengo 71 años y me duelen mucho las coyunturas y los huesos. ¿Podrían ser reumas o puede ser otra cosa, doctor Enrique? Bueno, pues por la edad pudiera ser una enfermedad articular degenerativa, y en la cual las articulaciones se hacen más sensibles al movimiento y evidentemente pues requiere atención. Y el ejercicio es una opción, ¿verdad? Sí, el ejercicio es una opción, nada más que hay que considerar que el ejercicio tiene 3 variables importantes: el estatus del psique, el que no trae ganas de hacer ejercicio, o el que no le surge, o el que no tiene humor o ánimo de hacer ejercicio, hay que motivarlo. Y al que está haciendo ejercicio además hay que modularlo para que lo disminuya si está generando daño a la articulación. Y en el caso de esta paciente, en la cual hay alteraciones mecánicas en sus rodillas, en sus articulaciones, pues requiere muy probablemente un ejercicio que le permita disminuir el dolor, mejorar la movilidad y permitirle la recuperación muscular. Y en esto, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, doctor Enrique, porque a veces nos duele algo, sobre todo una articulación o alguna, cuando hacemos ejercicio y demás, y muchas veces, o algunas personas mayores tienden a mejor no hacer nada cuando lo que ideal sería el movimiento. Sí, invariablemente la regeneración de las articulaciones, de los cartílagos, tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Los condrocitos para generar colágeno, aminoglucanos, pues requieren que se movilice la articulación. Exacto. Entonces, invariablemente va a haber una repercusión, articulaciones más rígidas. Y lo otro, va a haber un deterioro de las capacidades musculares, entonces va a haber atrofia muscular y va a disminuir la capacidad para hacer ejercicio. Entonces, si antes caminabas 3 cuadras, pues ahora vas a caminar 100 metros o menos. Claro. Y la movilidad se va a limitar nada más a dentro de la casa, cuando con ejercicio adecuado y tratamientos adecuados, sí, invariablemente hay una mejoría en la funcionalidad del paciente. Claro, una mejor calidad de vida, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Y por eso también acercarse hacia la rehabilitación, con el doctor Enrique, para que él nos pueda diagnosticar una buena terapia y también tener una ayuda. Sí, ahí en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Nuevo León, ahí hay todos los recursos para atender a los pacientes con trastornos neuromusculoesqueléticos. Perfecto. Y bueno, también nos habla por acá, tengo artritis, se me están deformando los dedos, me duele mucho las articulaciones, ¿cómo puedo contactarlos? Nos dice Aurelia Sánchez. ¿En dónde los podemos encontrar, doctora Daniela? Sí, claro que sí, a sus órdenes en Edificio Delta, al teléfono 1257-2664. Ahí puedo atenderlos con mucho gusto. Yo consulto en el 3er piso. Muy 326, a sus órdenes. A sus órdenes. ¿Y alguna red social, doctora Daniela? Sí, nuestra clínica es Clínica de Vanguardia. Clínica de Vanguardia. En donde podemos encontrar varias especialidades, incluyendo reumatología. Reumatología, muy bien. Y doctor Kiber, ¿en dónde te podemos encontrar para que aquí la señora Aurelia te contacte? ¿Dónde no? Sí, estamos en Facebook como doctor Kiber González, en mi página de internet es reumatologomonterrey.mx, el canal YouTube doctor Kiber González, Instagram doctor Kiber González, ahí vamos a estar en todas ellas. Claro, y siempre estén al pendiente de los reumatips que tiene el doctor Kiber González. Y bueno, si nos puede repetir, doctor Enrique, nos podemos poner en contacto con usted en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Nuevo León, 2028,000, o en Rehabilita 1771-7777. Muy bien, perfecto. Aquí tienen todos los datos de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por responder todas las preguntas que tuvimos de nuestro público, y gracias a ustedes por estar también siempre pendiente de Salud al Día. Espero que hayamos aprendido que la artritis reumatoide, así como otras enfermedades, lo importante es ponernos atención a nuestro cuerpo, sabernos detectar algo a tiempo, ya
acudir con los especialistas que nos van a diagnosticar adecuadamente y nos van a dar un buen tratamiento para tener una mejor calidad de vida. Lo espero el próximo lunes a las 10:30 de la mañana, ya que estaremos hablando sobre la diabetes. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.